recorrido por la historia insurgente y protagónica de la patria grande. Te invitamos a cruzar el hecho histórico con relatos y protagonistas del pasado, presente y futuro, que es hoy. Viaje en el tiempo. Pom 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 pom. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, que siempre estaban en flor. En un patio de granados, que siempre estaban en flor. Monto después a caballo, dicen que por campos de San Mateo, el jinete mejor. Monto después a caballo, por campos de San Mateo, el jinete Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. Y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, cómo anduvo por América cuando era el libertador. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. Ok, vamos a... Bien, no, sigue la cortina chévere, que estamos aquí resolviendo problemas técnicos inmediatos. Y así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo, a través de cada una de las frecuencias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. ¿Sabes que a mí me gusta esa cortina, José? Bueno, luego de una breve, digamos, avería técnica, estamos al aire, tanto a través de cada una de las señales del Sistema
la Radio del Sur en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a través del streaming en www.laradiodelsur.com, ¿no? Como .gov es la cosa, ¿sí? Y a través del Facebook Live en vivo, no sé dónde estaremos llegando en estos momentos, a través de las redes y también a través de YouTube. Aunque no estamos transmitiendo en YouTube Live en vivo, estamos transmitiendo a través de cada una de las redes de la Radio del Sur, que es @ en Twitter, @ la Radio del Sur, en Instagram, @ la Radio del Sur, etc. Bueno, ya como ustedes podrán notar, hoy iniciamos este programa con la programación que hemos, digamos, organizado para ustedes. Generalmente hacemos estos programas basándonos en las efemérides, pero también en eventualidades de orden histórico-político o de orden, digamos, educativo, ¿no? Y en razón de que ustedes escucharon hace un momento Este Niño Don Simón. Este Niño Don Simón es una canción de serenata guayanesa que es original de Manuel Felipe Rugeles. Y Manuel Felipe Rugeles es un poeta ya fallecido, murió en el año 59, tachirense, que dejó una cantidad de ensayos y dejó mucha poesía en su camino. Perteneció a la llamada generación del 28, y en 1955, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue galardonado como Premio Municipal de Poesía y Premio Nacional de Literatura. Quiero decirles que estamos trabajando con mucho gusto y placer para ustedes bajo la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en la coordinación de programación, Samuel Romero y su equipo, donde está Wilfredo, que nos acaba de traer un café que yo lo voy a tomar un momentico aquí, muy divino. Y en los controles, José Blanco, que ustedes vieron cuando pasó José Blanco. Bueno, sin él y sin los operadores nosotros no podemos hacer este programa. Así que para ellos toda nuestra gratitud. Por supuesto, quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero, como siempre, dándoles informaciones de orden histórico que sean de interés, digamos que no solo para los estudiantes, que seguramente hoy están de vacaciones o en estos días estarán de vacaciones. Algunos no, todavía en España están estudiando. Yo hablé hace unos días con mi nieto Samuel y me dijo que iba a mantener una comunicación conmigo para que yo le diera información sobre la historia de América. Bueno, muy bien. Y también nos escuchan en España. Me acaba de mandar un mensaje, aquí está Rosa Amelia, quien me señala que en España está haciendo un calor horroroso, muy caluroso en España. Aquí más bien tenemos frío. Si ustedes ven a José, está así, con frío. Bueno, decimos que el programa de esta semana está antecedido de una serie de eventos que se están realizando en Venezuela a propósito del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo, ocurrido un 24 de julio de 1823. Y coincide esta fecha con el nacimiento, el natalicio del Libertador, Simón Bolívar, el 24 de julio de 1783. Hace un momento estaba hablando con José, que es muy interesado sobre los temas de historia, y él me decía, ¿qué cosas podemos tomar? Y yo le decía, bueno, estuvimos conversando, intercambiando ideas, y le digo, mira, hay un personaje que es poco conocido en la vida del Libertador, y que significó mucho. Bueno, digamos que dos personajes. Uno fue la Negra Hipólita, que además de amamantarlo le dio cariño, le dio afecto desde muy pequeño, y el otro era el otro niño con quien él, la Negra Hipólita, digamos, ellos compartieron el ser amamantados por esta mujer, que fue Dionisio Palacios, hijo de la Negra Hipólita. Ese Dionisio tiene una historia muy significativa, porque incluso aparece en las listas de los que estuvieron, si no me equivoco, en la batalla de Carabobo,
un rango militar. Es decir, Bolívar siempre fue apegado a los afectos y esto nunca lo olvidó, y ya hay testimonios escritos sobre esto, documentos escritos sobre el cuidado que él solicitaba para la negra Hipólita a su hermana María Antonia. Pero como estamos en digamos, el bicentenario de la batalla de Carabobo, que es una fecha muy significativa, decidimos tratar un tema que es más bien un tema provocador, ¿no? Porque yo le pregunté a José Bolívar, le dije a José, mire, Bolívar estuvo en la batalla del Lago. Y me dice, no estuvo. Sí estuvo, no estuvo físicamente, pero sí estuvo desde el punto de vista de las ideas y de las órdenes que le dio expresamente al vicepresidente Santander, a los generales Mariano Montilla, Rafael Urdaneta, Páez incluso, y al propio José Prudencio Padilla, que fue, digamos, el comandante de esa batalla, el ganador de esa batalla. Pero que además de eso, Bolívar estaba muy nervioso esos días porque sentía que la llegada de alguna fuerza naval española podía poner en riesgo lo alcanzado entonces, y él se desesperaba en esos días por no tener información correspondiente a lo que ocurría en el norte de la América del Sur. Y efectivamente los hombres estaban dispuestos, en ese momento se les conocía como nos identificaban como colombianos, porque era la República de Colombia, no se había dividido, no se había producido la división de los estados-nación Venezuela, Colombia, Ecuador, sino que era una gran república que a finales de 1800 y principios de 1900, algunos historiadores empezaron a llamarla como la Gran Colombia, un poco para distinguirla de la República de Colombia, que a finales del siglo XIX, pues se llamó así, Colombia. Entonces era Colombia la continental, y allí, bueno, todos éramos colombianos. Seguimos teniendo ese espíritu grande de Bolívar, y creo que si Bolívar estuvo presente entonces fue a través de sus órdenes, a través de sus ideas, el sistema de la doctrina de Bolívar, que se constituyó en sistema de ideas. Entonces, tampoco quiero dejar de lado un tema que tiene que ver mucho con lo regional, y es el orgullo que sienten los zulianos por la batalla del lago de Maracaibo. Ciertamente es una batalla que no solamente debe dar orgullo a los zulianos, sino también a los venezolanos, a los colombianos hoy, porque José Prudencio Padilla, si estuviera hoy, fuera colombiano, ¿no? Porque creo que era de Riohacha. Pero ahí también estaba Urdaneta, ¿no? Que era del Zulia. Y, en fin, a todos los nuestroamericanos, incluso orgullo por algunos norteamericanos, y esto hay que decirlo porque pocas veces se dice, que contribuyeron eficientemente a generar un bloqueo marítimo producto de la acción de los corsarios a favor de los patriotas. Y eso indudablemente que dio una victoria contundente a cada uno de los procesos, incluso el proceso de Carabobo o el proceso de la guerra, en todo ese proceso de la guerra que fue muy dolorosa, ser más de 10 años en guerra, prácticamente redujo la población de hombres, de hombres en todo el territorio del norte de la América del Sur, y por eso es que muchos países como Venezuela no tenemos tanta población. En 200 años no se ha recuperado la población, en tanto el exterminio de los hombres, que a pesar de todas las migraciones que han ocurrido durante el siglo XX, durante el siglo XIX, el siglo XX, incluso el siglo XXI, se mantiene una estabilidad desde el punto de vista demográfico. Somos un país de una población medianamente digamos, estable desde el punto de vista de la cantidad. No hay una exacerbación de población, como por ejemplo México. La capital de México nada más tiene la cantidad de pobladores que tiene Venezuela, nada más que la capital de México, para que hagan un cuadro comparativo. Bueno, entonces este orgullo del que yo me refiero
nos toca hoy, porque esas banderas de independencia se siguen enarbolando, se siguen manteniendo. Para nosotros abordar este tema, y ya no quiero hablar mucho más sobre esto, yo quisiera que nos apoyara José en unos audios que tenemos con el profesor Juan Romero, quien es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero además es filósofo, historiador y profesor universitario, además un conocedor del tema. Y a él le preguntamos, vamos a ver qué nos dice Juan Romero, el diputado, ¿por qué la batalla del Lago fue la más estratégica de todas las batallas de la independencia? Veamos qué fue lo que nos dijo Juan Romero. ¿Sí? Buen día, Aldemaro, para ti y los que escuchan tu programa Viaje en el Tiempo. Un saludo en primer término. Mira, la batalla del lago de Maracaibo es, en mi criterio, la más importante de las batallas navales que se da, e incluso una de las más importantes de las batallas terrestres que se da en el proceso, por varias razones. La primera es que la batalla naval del lago, al contrario de Carabobo, al contrario de las queseras del medio, al contrario de la toma de Angostura, la batalla de San Félix, que son batallas muy importantes. Esta es una batalla que es la conjugación de las acciones de la República de Colombia. La participación de Padilla, de corsarios extranjeros, la articulación con las fuerzas patriotas, la incorporación entusiasta y numerosa de los pueblos de las orillas del lago, llamemos pueblos añú o pueblos guayú, va a ser vital y va a tener un diseño clave desde el punto de vista de la estrategia militar. Si bien la batalla del lago es asumida como una batalla naval, es una operación mar y tierra. Es una operación que comienza con un doble desplazamiento desde el tercer departamento de guerra, que se crea en lo que es desde lo que hoy es el actual territorio de Colombia, en los puertos de Riohacha y Cartagena, hasta la península de Paraguaná. Comienza con una movilización de tropas desde Riohacha y Cartagena a través de la frontera en La Guajira, de lo que es actualmente la frontera, y de ahí un acercamiento hacia Maracaibo, mientras que la flota decide bloquear el Golfo de Venezuela y penetrar en el lago. Esas operaciones mar y tierra lo convierten en una acción envolvente de primer orden, equiparable al ascenso al Pichincha por Sucre o el paso del páramo de Pisba por parte de Bolívar. Pero más importante aún es que es definitivo para la retoma de Maracaibo, que tiene una importancia geopolítica y estratégica de primer orden. Así es, absolutamente. Muchas gracias al diputado Juan Romero, historiador, filósofo. Ciertamente, y a eso habría que agregar el hecho de que, ustedes recuerdan, creo que fue en el manifiesto de Cartagena, o en la carta, también en la carta de Jamaica, donde siempre Bolívar señalaba a Maracaibo como un punto eje geoestratégico en todo lo que se pensó, esa idea de tener un gran país continente, tendría, según decía Bolívar, como capital Maracaibo. ¿Por qué? Porque tenía una posición privilegiada, era un puerto resguardado por la barra de Maracaibo, pero además de eso, con la posibilidad de que se conectaba inmediatamente con Jamaica, con Curazao, con Cartagena, o más hacia el este, con Caracas, ¿no? Cumaná, etcétera. Fíjense ustedes cómo le dio la razón para darle fortaleza a lo que está diciendo el profesor Juan Romero, que Bolívar no sabía que ahí se iba a producir petróleo, y ahora en este siglo XX y siglo XXI tiene mayor significación por esa razón de que es una potencia tremendamente estratégica,
porque los contenidos que hay en el lago de Maracaibo de petróleo aún mantienen, a pesar de que ya va un poco más de un siglo de explotación petrolera, todavía el lago de Maracaibo tiene mucho que dar. Y incluso si ya no fuera una potencia de orden petrolero, Maracaibo seguiría siendo una zona tremendamente estratégica. El profesor Juan Romero, antes de que podemos hacer la tercera pregunta para la media hora, pero vamos a hacer la segunda. La segunda es, ¿realmente Bolívar tuvo incidencia, dirección en la batalla del lago de Maracaibo? Vamos a ver qué nos dice Juan Romero. ¿Sí? El Libertador no participa físicamente en la batalla del lago de Maracaibo, pero desde el sur de Colombia da órdenes a Santander, a Urdaneta, al propio Páez, para que tomen acciones contundentes contra Tomás Morales y tuviera el resultado de la batalla que conocemos. Bolívar no está en el territorio de lo que hoy es Venezuela. Bolívar se encuentra limitado en Guayaquil, se mantiene en Guayaquil. De hecho, la toma de Maracaibo paraliza prácticamente por casi 8 meses la campaña del sur. Y no será sino con la toma de Maracaibo que Bolívar reanude eso. Y toma direccionalidad, impartiendo órdenes a Santander, Padilla directamente, sobre las acciones que debería desarrollarse para retomar Maracaibo, que es un destino estratégico de primer orden. Así es, efectivamente, Bolívar no estaba en Maracaibo, estaba, incluso dio la orden de que los refuerzos, los recursos que se iban que podrían haber sido utilizados en la campaña del sur, que ameritaba gran cantidad de recursos bélicos, hombres, etcétera, fueran destinados a la defensa del lago de Maracaibo. La defensa, y que resultó entonces en la toma definitiva de esta región estratégica. Hay que agregar algo allí, y es el hecho de que obviamente el sistema de ideas lo tenía Bolívar, pero quienes hicieron la acción operativa, táctica operativa, no hay que dudarlo, fueron los patriotas que estaban al mando de José Prudencio Padilla, que además de eso tuvo la osadía y la temeridad de cruzar ese lugar que estaba protegido por los españoles en ambos lados, en lo que era la barra del lago de Maracaibo. Esa barra estaba protegida por cañones de este lado y cañones de este lado, y sin embargo ellos se arriesgaron a introducir los 22 barcos, perdieron uno en razón de las cañoneras, pero llegó incluso a cruzarlos, hacer un giro en torno al lago, recuperar hombres tanto en la parte occidental del territorio, digamos, de tierra firme en el lago, como en la parte occidental, y llegar a conformar una fortaleza inexpugnable con la cual atacaron el día 24 de julio de 1823 la fortaleza de la naval española que estaba asentada allí en Maracaibo, y dieron, bueno, como resultado del éxito de esta jornada hace 200 años, en este año 2023. Y en razón de que nosotros, que seguramente este programa lo van a ver posteriormente o lo van a escuchar posteriormente, que quede registrado que los 200 años de la batalla del lago de Maracaibo es una fecha, un hito significativo, son 200 años, pero todos los años vamos a conmemorar esta batalla, todos los años vamos a decirle a nuestros estudiantes que esto ocurrió. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más de la batalla del lago de Maracaibo y la presencia de Bolívar desde el punto de vista de las ideas en la batalla del lago. Ya volvemos con Viaje en el tiempo. Caracas 98.5 FM, Distrito Capital.
Enlace Vial, un espacio de servicio público con la mejor información del tránsito. Enlace Vial en sus dos emisiones, de 6:55 a 7:50 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Enlace Vial transmitido a través de Tiuna 101.9 FM, Torbellino 102.5 FM, Radio Miraflores 95.9 FM, la Radio del Sur 98.5 FM y TV Fan, todas unidas para llevarte la información del tránsito con Gabriel Rodríguez. Enlace Vial, tu programa del tránsito. Publicidad. Con la nueva tarjeta prepagada Tesoro Pago Global, podrás hacer uso de tus divisas pagando fuera del país de manera cómoda, rápida y segura. Además, podrás comprar en plataformas internacionales de comercio electrónico. ¿Qué esperas? Solicítala ya en nuestras oficinas bancarias. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Elévate con el transporte ejecutivo de Osvaldo Almeida. Nuevo año con nuevos y mejores precios. El transporte ejecutivo de Osvaldo Almeida te traslada entre Caracas y Maracay hasta 4 personas y equipaje pagando solo 90 como referencia. Hasta donde quieras entre Maracay y Caracas, solo 90 como referencia por 4 personas. Cómodo, eficaz, seguro y económico. Llámalo al 0414-012-2400 o 0424-220-2653 y comprueba por qué el transporte ejecutivo de Osvaldo Almeida te lleva a tu destino por el mejor camino. Fin del espacio publicitario. La Radio del Sur, plataforma informativa de nuestra América. Radio del Sur. Saludos a Radio del Sur y a todos los compañeros y compañeras de Radio del Sur. Me alegra mucho que se presente esta oportunidad para saludarlos y para felicitarlos porque Radio del Sur hace una labor extraordinaria. La Radio del Sur, un espacio para la unión de los pueblos. Aquí en el mundo debe seguir haciéndolo de esos medios icónicos. Siente los latidos de la patria grande. Uno de los proyectos del Sur, Radio del Sur, los felicito por toda la labor que cumplen permanentemente. La Radio del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar todos los jueves a partir de las 11 de la mañana Patria que lucha. Conducido por el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán. Estamos llegando a ustedes a través de la Radio del Sur, 98.5 FM, la red de emisoras toda América. Saludos a todos los países que nos pueden escuchar ahora, que hemos ampliado un poquito más, nos escuchan en Argentina, en Ecuador, en Perú. Es un agrado que estemos llegando a todos esos grupos. Un espacio para profundizar en la gestión y los logros del gobierno bolivariano. ya lo sabes, Patria que lucha, solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Desde todos los rincones de la patria grande, millones de hombres y mujeres levantan su voz por la integración regional y en contra de las políticas neoliberales. ¡Me están llevando preso! ¡Violadores de derechos humanos! Si quieres conocer las luchas de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños, escucha La Hora de los Pueblos Antiimperialistas. Todos los martes, de 1 a 2 de la tarde, hora de Venezuela. Conducido por Adrián Araque, solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. La Radio del Sur, también en las redes sociales. Síguenos como la Radio del Sur en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Noticias del acontecer nacional e internacional. Deportes y curiosidades. En nuestras redes sociales. Dale a nuestro corazón. Comparte y comenta en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Como la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La
Radio del Sur te invita a escuchar Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Conoce a Bolívar desde una perspectiva diferente. Todos los martes, de 11 de la mañana A 12 del mediodía. Alejandro López Y Rosana Álvarez. te contarán sobre el Bolívar humano de acciones grandiosas. Solo por La Radio del Sur. para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. con El Mazo Dando. Con el Mazo Dando. Bajo la conducción de Diosdado Cabello. La Radio del Sur nos transmite también y eso se escucha en muchísimos lugares. Porque sin truco ni maña, el mazo no engaña. Recuerda sintonizar la 98.5 FM en Caracas, Venezuela. O vía streaming Por www.laradiodelsur.com.be. .be. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos De la Patria Grande. La Guaira. 98.7 FM. La Guaira. Continuamos con Viaje en el Tiempo. Regresamos a Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur, donde quiere que usted nos sintonice o donde nos capture la señal, bien en su automóvil, en su casa, tan lejos como en Madrid, porque Rosomelia dice saludos de Madrid con un verano caluroso pero espectacular. Bueno, hay que disfrutar el calorcito, ¿no? Aquí hay lluvia, aquí hay calor, lluvia, pero también fresco. ¿Sabes que Caracas es fresca, no? Caracas, uno camina por la Candelaria. Tú no has ido por la Candelaria recientemente. ¡Qué cantidad de gente! ¡Dios! Gentío en la Candelaria. Miren, a propósito, quiero, antes de continuar con la conversación con Juan Romero, con el diputado Juan Romero, recordarles que el simposio Batalla Naval del Lago de Maracaibo se realiza el 22 y 23 de julio en la ciudad de Maracaibo. Este es un evento que acerca centenares de docentes, historiadores, cronistas, memorialistas, no solamente de Venezuela, sino también de Colombia. Viene una importante delegación de Colombia, de profesores especialistas que han trabajado el tema desde hace muchos años, y creo que desde allí se va a generar una cantidad de eventualidades. Es decir, la capital de la República en este bicentenario de la Batalla del Lago es Maracaibo, Zulia, y hasta ellos nuestras felicitaciones. El Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Archivo General de la Nación, la presencia de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en fin, toda la plataforma de la memoria va a estar en Maracaibo en esta oportunidad. Pero también en Mérida, el día 21 de julio, se está efectuando el coloquio Historia, Arte o Ciencia. Es una consulta que está haciendo el Centro Nacional de Historia, un proceso de investigación para escuchar las voces de cada una de las regiones y ver cuál es el pensamiento y la reflexión sobre esto que tiene que ver con las enseñanzas de la historia, con la percepción de cómo se percibe, no solamente los académicos, sino cómo la percibe, por ejemplo, José, que constantemente está haciendo micros y que está llegando a miles de personas con sus micros, ¿no? Y que es un estudioso de estos temas. Y usted también, que está donde quiera que esté, en Madrid, Manuel Lazo, que está en sintonía. Manuel, si te interesa la historia, bueno, yo creo que sí. Aquí tienes la oportunidad de llegar a conocer reflexiones que nos hacen, digamos, pensar sobre por qué somos como somos y hacia dónde vamos. Otra recomendación que quiero hacer de mi amiga Anaís Arismendi, que la tuvimos hace unos días, es el libro Infancia bajo asedio. Este libro es muy impactante desde el punto de vista de la información sobre las medidas coercitivas unilaterales en cuanto a los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes venezolanos. En el caso de Venezuela, de 2015 a 2019,
una investigación que hizo la periodista y también analista de derechos humanos, especialista en derechos humanos, Anaís Arismendi. Bien, vamos a continuar conversando con Juan Romero, en tanto nos dio algunas ideas sobre el tema de la presencia de Bolívar en la batalla del lago de Maracaibo. ¿Por qué es importante hoy saber? Uno dice, bueno, pero si la batalla fue algo distante, no. Si nos ponemos a ver hoy día y tenemos algo, por lo menos una reflexión mínima sobre la condición de la ciudad de Maracaibo y de la condición del lago, nos damos cuenta que tanto Bolívar, primero los españoles se dieron cuenta de esta posición estratégica y por eso es que trataron de recuperarla. Segundo, Bolívar, que tenía esa visión clara, geoestratégica. Y bueno, hoy y desde el siglo XX los norteamericanos han colocado sus garras, sus miras, digamos los gobiernos norteamericanos, en esta región. Y no hay duda de que hoy tiene una alta significación estratégica por los efectos de la industria petrolera, de la industria energética, etc. Nosotros le preguntamos a Juan Romero una tercera y última pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla del lago en términos de la consolidación de la unidad patriótica que tanto enarboló Bolívar? Veamos escuchemos lo que nos dijo Juan Eduardo Romero, filósofo e historiador y diputado de la República Bolivariana de Venezuela. La batalla del lago de Maracaibo tiene varias consecuencias, y consecuencias que tienen impacto geopolítico y geoestratégico. Desde el punto de vista del bando patriota, la batalla del lago muestra la potencialidad del ejército de la Unión Colombiana. Es decir, la posibilidad de articular diversas tropas con origen variado bajo un mando único, tal como hizo Bolívar con el ejército patriota en Venezuela. Carabobo es una muestra de ello. Carabobo es un mando único que une al ejército de Occidente que coordinaba a Bolívar, el ejército de Oriente que dependió de Piari y Mariño, y el ejército llanero con Páez a la cabeza. Bueno, lo mismo sucede después de Carabobo. La unidad de mando de Bolívar va a ser vital para el desarrollo de la campaña del sur. Y el resultado de la batalla de Carabobo tiene un impacto geopolítico. Si estamos hablando de un ejército que a partir de la batalla del lago, tiene más de 17.000 hombres curtidos que han derrotado lo mejor del ejército español europeo que se había enfrentado a Napoleón y lo había derrotado. Ese es el ejército patriota, ese es el ejército de la República de Colombia. Y ese ejército tiene un mando complejo y una composición aún más diversa. Hay gente de la Capitanía General de Venezuela, gente del departamento de Cundinamarca, gente de la gobernación de Panamá, del departamento de Quito y de Lima, del Alto Perú. Sí, hay aparte de los corsarios, ¿no? Y el triunfo en Maracaibo permite controlar todo el Caribe, desde el Golfo de México hasta la desembocadura del río Esequibo, todo el Atlántico Sur desde la desembocadura del río Esequibo hasta la Patagonia, y todo el Pacífico desde la Patagonia hasta el Istmo de Panamá. Eso le da una hegemonía. Es más, esa es una de las razones esenciales por las cuales realmente los Estados Unidos formulan la doctrina Monroe. La potencialidad geopolítica derivada de Maracaibo transforma a la República de Colombia en un peligro para los intereses geopolíticos en ciernes de Estados Unidos y de la propia Inglaterra. Sí, efectivamente, gracias al diputado Juan Eduardo Romero. Hoy Juan es uno de los miembros de la organización de la conmemoración del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo y le agradecemos mucho estas breves palabras suyas porque entiendo las ocupaciones que tiene, no solo como legislador, sino también como profesor y como organizador de esta eventualidad. Nosotros vamos a estar en Maracaibo seguramente y vamos a presenciar todos los actos de esta conmemoración de los 200 años, pero además de eso entrar en las discusiones que creo yo que deben darse.
la guerra naval, digamos, los aspectos de la guerra naval que pocos han sido estudiados o que no han tenido, digamos, la profundidad que nos reta en el sentido de que hay que seguir buscando información sobre esto. Por cierto, que yo hoy salió en Ciudad Caracas el artículo Historia Viva, está dedicado justamente a la presencia de Bolívar en la Batalla del Lago, como les decía yo, como con sus sistemas de ideas y con sus órdenes expresas para que triunfaran. Pero a la distancia nosotros pudiéramos pensar, y algunos que yo lo he dicho en distintas oportunidades, sobre todo entre historiadores, algunos pensadores de la historia que sufren de lo que yo llamo estreñimiento documental, en el sentido de que señalan algunos que a Bolívar poco le interesaba la suerte de Maracaibo, y eso no era así del todo. Obviamente no hay muchos documentos en el archivo del Libertador, tantos documentos como por ejemplo hay en el archivo histórico de Bogotá, en Colombia, el archivo histórico de Colombia, en tanto que Bolívar estaba concentrado en Guayaquil, prácticamente estaba no sitiado, pero no estaba sitiado, pero estaba firme en Guayaquil porque había trazado ya las líneas de acabar con la monarquía española hacia el sur, en tanto que ya las principales huestes del norte de Sudamérica habían sido controladas en Venezuela, y en Colombia faltaba solo Maracaibo, que había sido retomado por Francisco Tomás Morales en 1822, y que luego, una acción ordenada por Bolívar, cumplida por Santander, por Montilla y por Urdaneta, incluso por el mismo Páez, que estaba atento y alerta en la retoma o la toma de Puerto Cabello. Consultamos a este aspecto a Jorge Berrueta, quien es historiador y también es magíster en ciencias de la información, y Jorge nos dio una opinión que ciertamente es válida, ¿no? El hecho de que en los archivos no se encuentren abundantes documentos sobre la batalla del lago de Maracaibo no significa que el Libertador no estaba al corriente de todo lo que estaba ocurriendo o lo que estaba sucediendo. Muchos historiadores tradicionales han hecho un juicio de valor al respecto sin sustento. El parte de guerra fundamental y los antecedentes de la batalla del lago de Maracaibo, muchos de esos documentos están localizados en el Archivo Histórico Nacional de Colombia en Bogotá. La ventaja que se le agrega a esto es que los archivos del Libertador en Venezuela pueden ser consultados, José, a través de medios digitales. En cambio, el de Colombia no están digitalizados. Hay que irse hasta Bogotá para poder revisarlos o tener a alguien allá que le envíe copias, etcétera, ¿no? Pero nosotros ya avanzamos en Venezuela con la digitalización del extraordinario archivo del Libertador, y allí encontré yo una carta que quiero compartirla con ustedes antes de despedirme, y es el hecho de que en enero de 1823, es decir, 6 meses antes de la batalla del lago, Bolívar le escribió a Santander y le decía: no dudo que seremos reconocidos por España, por el mundo entero, que pronto tendremos la paz, que Morales será destruido con la inmensa fuerza que está contra él, también podremos subyugar a los facciosos porque la justicia y la fuerza son muy poderosas. Bueno, la historia le dio la razón a Bolívar, y el 24 de julio de 1823, José Prudencio Padilla y los patriotas, con 22 buques, lograron la victoria en la batalla del lago de Maracaibo. No hay que señalar que esta batalla tuvo unos antecedentes importantes, y eso lo destaca un historiador norteamericano cuyo nombre es Charles Griffin. Ustedes lo pueden buscar en internet. Charles Griffin escribió en una revista en Maryland,
una revista histórica en Maryland, hacia 1940, un hallazgo interesante, y él decía que la parálisis del comercio marítimo español para hacia 1821, el virtual fin de los combates y la certeza de una victoria patriota en la guerra de independencia hispanoamericana y la más estricta neutralidad y antipiratería legal de los Estados Unidos tendieron a desalentar esta actividad de la monarquía española. Y fíjense ustedes cómo él destaca el hecho de la neutralidad en los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, porque desde Pensilvania, desde Baltimore, salieron centenares de buques corsarios que apoyaron miles de marineros norteamericanos y de todas las naciones a apoyar la guerra de independencia. Y fue esa acción de bloqueo en el Mar Caribe que neutralizó la entrada de buques españoles para que le dieran soporte a las tropas en tierra, a las tropas españolas en tierra. Fue realmente una acción coordinada por el almirante Brión antes de morir y por supuesto ideada, concebida por el libertador Simón Bolívar. Así que con esta información nosotros creo que nos despedimos, ¿sí? Y nos despedimos haciendo honor a quien honor merece, porque nosotros pues estamos aquí gracias en la presidencia de Nieves Valdés en la Radio del Sur, en la coordinación, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la coordinación de programación Samuel Romero, en los controles el gran José Blanco y quien les habla un servidor y amigo Aldemaro Barrios Romero. Y nos despedimos con una canción que yo siempre, para mí es como una honra tener que un guariqueño como Ernesto Luis Rodríguez haya escrito esta canción que se llama Bolívar y que la escribió para que Serenata Guayanesa la pues cantara años después. Bolívar. Hasta una próxima oportunidad. Semilla que arborizó libertades, brazo de izar tempestades, mente de fulgida arcilla, el chimborazo le brilla de eternidad en la piel, llega el heroico tropel al corazón de la historia, no debe nada a la gloria es hecha por él. No debe nada a la gloria es hecha por él. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente, del ventisquero la frente resuena bajo su planta, el tricolor de la manta sabe de ignotos confines, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta. Mirada que pone luz en el viento, llama de cálido acento, deja en el aire sembrada, vibrante cruza la espada por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras a 5 pueblos hermanos y le florecen las manos con un rosal de banderas, y le florecen las manos con un rosal de banderas.
de plenitud Venezuela nos ilumina